no me dejen solo. Hay alguien ahí que estudió historia, por ejemplo, conmigo, que debería tener, así, debería saber al toque, qué es el ascetismo. Es aquello que practicaban los ascetas. ¡Bárbaro! Impresionante, Toto. Es una respuesta. Es Impresionante. una Es respuesta. una respuesta. Y sí, exacto, es una respuesta. Este, eh, o sea, tiene una gran redundancia, pero es una respuesta al fin. Vos no especificaste qué tipo de respuesta querés. Claro, 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 claro. Yo no dije la definición, exactamente. ¿Cuál es la definición de ascetismo? Yo pregunté qué es. Capaz que está mal formulada la pregunta. ¿Sí? Y ascetas son Pero aquellos que se retiraban de la sociedad, privándose de algunos elementos, buscando desarrollar su espiritualidad, su conexión con Dios, conocerse más a sí mismo y conocerse más a Dios, ¿no? Sí, sobre todo de elementos materiales, o que ellos entendían que tenía que ver con la vida más material o más este, en ese sentido, y que eso lo llevara a una vida más espiritual, digamos. sí, bien. ¿Alguien más? Una idea también aparte de que los ascetas, ahora ya entramos un es y va un poco por donde están diciendo, pero ¿alguien tiene idea, por ejemplo, de dónde viene la palabra o por qué? O sea, ¿de dónde viene la palabra? ¿Qué significaría la palabra en sí misma? ¿Alguien tiene idea? ¿O quiere decir algo más de lo que dijeron Mauri y Jorge? Bueno. Y bueno, iban por ahí, muy bien, ¿no? Ya que es una doctrina filosófica y o religiosa, porque en realidad no solo los religiosos buscaban o practicaban el ascetismo, que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, la abstinencia, acá puede ser abstinencia sexual básicamente y de otras cosas, como por ejemplo ciertas comidas y bebidas, ¿no? Y una vida austera, ¿sí? Una vida austera, o sea, la austeridad completa, ¿sí? En algún sentido nos hace acordar a qué personaje bíblico precursor de Jesucristo. Me dice mi suegra, no, fue Diana, Juan el Bautista. Muy bien, muy bien, sí, claro. En cuanto a la austeridad, ¿sí? En cuanto a esa vida separada, ¿sí? Nos hace acordar, o me hace acordar por lo menos a mí, a Juan. Viene de una palabra griega que significa atleta o profesional, literalmente, ¿sí? Y se asociaba a cualquier forma de disciplina o filosofía práctica. O sea, tiene que ver con una práctica, no era algo solamente teórico. Y la referencia en este caso es clara a los atletas griegos que usaban este tipo de disciplina, bueno, para llevar una vida arreglada y sacrificada que les permitiera cumplir con sus objetivos, ¿verdad? Y me parece que esta es la palabra clave para entender el pasaje que vamos a leer y reflexionar hoy. ¿Sí? Me parece que es la palabra clave para entender el pasaje de hoy, que lo encontramos en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo hoy del versículo 16 al 23 y también del 3 del 1 al 4. Claro, este pasaje, para entenderlo también, aparte
de entender lo que significa el ascetismo, esta práctica, esta filosofía práctica. También tenemos que entender un concepto que creo que aplica inclusive para todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Es un concepto que a la hora de leer las cartas de Pablo, y también el resto de las cartas, y esta en particular, tenemos que entender, y es que el cristianismo está irrumpiendo, ¿sí? O sea, es una nueva forma de religiosidad, ¿sí? Para algunos una nueva religión, para otros una nueva ideología, ¿sí? Que está irrumpiendo en el mundo, ¿sí? Y entonces, ¿a qué mundo está llegando? Bueno, en forma particular está llegando a la cultura judía, ¿sí? Dentro de la cultura judía religiosa, ¿sí? Entonces ahí va a tener toda una cantidad de cuestiones, ¿sí? O sea, la cultura en la cual nace es la de la religiosidad judía, de hecho deviene de allí, ¿sí? Pero también está dentro del gran mundo griego, ¿sí? Pensemos en que a partir de las conquistas de Alejandro Magno, todo el mundo donde nace el cristianismo es el mundo dominado filosóficamente por el helenismo, ¿sí? O sea, es un mundo donde el idioma, por ejemplo, que se hablaba en gran parte, ¿sí? de todo lo que era el Imperio Romano y aún más allá, era el griego, y entonces la filosofía griega, y como hablamos también, el gnosticismo, ¿sí? Estas formas de encontrar conocimiento, eran parte también de la realidad en donde el cristianismo va a hacer su irrupción. También tenemos la cultura romana, ¿sí? La cultura romana que era la cultura dominante, ¿verdad? O sea, desde un punto de vista cultural dominaban los griegos, o sea, dominaba la cultura griega, dominaba el helenismo. Desde un punto de vista más reducido a Palestina era el judaísmo, pero de un punto de vista administrativo y de un punto de vista imperial, ¿sí? Desde un punto de vista jurídico dominaba el Imperio Romano. Y allí también entonces está irrumpiendo el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces es un crisol importante de cultura, de religiones. A veces nos da la sensación de que, una falsa sensación de que, no sé, Pablo aclara cosas que para nosotros son tan claras hoy. Claro, claras hoy después de 2000 años de historia y de teología cristiana. Sin embargo, los hermanos que constituyen las primeras comunidades cristianas eran hermanos que provenían de esta cultura. Entonces cada uno traía algo, ¿sí? Traía algo que compartía. Algunos se convertían de gnosticismo y traían toda su parte gnóstica. Otros se convertían, por ejemplo, de religiones de misterio, que después vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Religiones mistéricas. Por ejemplo, el mitraísmo, que era muy común dentro del ejército romano, por ejemplo. O del estoicismo, o del epicureísmo, ¿sí? O del platonismo, ¿sí? Griego. Entonces cada uno traía su influencia. ¿Y qué pasaba? Todavía no había un marco normativo tan desarrollado, porque hoy nosotros tenemos el canon de las escrituras, ¿sí? Tenemos la Biblia, y tenemos 2000 años de teología, de pensamiento cristiano. Pero en aquel momento, ¿sí? No existía
existía el Antiguo Testamento y después existían las cartas de Pablo y empezaban a surgir de a poco los evangelios. Pero nadie tenía algo como tenemos nosotros hoy, todo junto para poder, digamos, evaluar, para poder leer. Entonces, eran muy necesarias estas cartas donde Pablo, a partir de la revelación que él había tenido de Jesucristo y del conocimiento del Evangelio, pudiera aclarar ciertas cosas y de alguna manera evitar algo que fue muy peligroso al principio en la iglesia, y era el sincretismo. O sea, que se armara una nueva religión a partir de elementos tomados de todas las religiones a las cuales pertenecían las personas en donde el cristianismo estaba irrumpiendo, y terminara deformándose y siendo una cosa totalmente diferente y totalmente impensada y totalmente distinta a lo que Jesucristo quería y totalmente distinta a lo que Pablo entendía. Cuando hablamos de Pablo, a veces somos injustos quizás con otros, ¿verdad? Porque Pedro también está, Juan está, pero Pablo lo tenemos como el gran teólogo de alguna manera, que va a definir la cristología, que va a definir cosas muy importantes, y como también gran misionero y fundador de comunidades cristianas, ¿verdad? Entonces, esto también es importante entenderlo, este concepto. El cristianismo es algo nuevo que irrumpe en una cultura ya establecida, que tiene sus propios códigos y que va a intentar, de alguna forma, seguir viviéndolos, y va a haber una especie de sincretismo al principio. El cristianismo toma cosas de la cultura también, ¿sí? Y desecha otras, ¿verdad? Por eso que también hay elementos culturales que hay que analizar para que nos dé, de alguna manera, el entendimiento correcto de lo que Pablo está queriendo decir muchas veces en sus cartas. Dicho esto, entonces, y entiendo que el ascetismo era una práctica común en este momento y que estaba muy extendida, no solo por los paganos, sino también por muchos judíos. Y después vamos a ver que en la historia ha sido muy practicada por el cristianismo, sobre todo monástico, ¿sí? Que va a sobrevenir en los siglos siguientes. Ahora, de repente uno pensaría, bueno, ¿y cuál es el problema con esto? Con lo que venía diciendo, con lo que decía Jorge, con lo que dijo Mauricio, con la definición que vimos recién. ¿Acaso Pablo mismo no era un poco así? ¿No era un poco asceta también en algún sentido? Recuerdo aquel pasaje, por ejemplo, de 1 Corintios, ahora me viene 9:27, ¿sí? Cuando él dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, ahora yo sea eliminado. Y ahí era como una mortificación personal, que nos da la sensación de un cierto grado de ascetismo también en Pablo. Hay otros pasajes, ¿verdad?, que nos dan un poco de esa sensación. Ahora, el asunto es cuando este tipo de práctica es mal entendida, ¿sí? Y entonces, al ser mal entendida, derivan 4 problemas, que son los que Pablo va a tratar de argumentar ahora, digamos, va a tratar de contrarrestar en estos pasajes que vamos a leer ahora. Este pasaje que vamos a leer está, digamos, en el centro entre lo que Mauricio nos compartió el domingo pasado, que es toda la argumentación de Pablo de quiénes somos nosotros, luego de haber estado muertos, ¿sí?, en pecados, haber sido, ¿sí?, haber obtenido vida en Cristo, haber sido circuncidados, no la circuncisión física, ¿sí?, y haber tenido una victoria. Por eso vamos a leerlo rápidamente, porque sirve también, porque es la introducción, porque comienza con un así que es, digamos, una conclusión directa y una aplicación práctica
de lo que él venía razonando. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y aquí comienza el pasaje que nosotros vamos a analizar hoy. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmes unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría y con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es interesante el pasaje porque es la resultancia de un estado al cual llegamos por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos sido, ¿sí?, sepultados con Cristo en el bautismo para lo que refiere a nuestra vida anterior, ¿sí? Hemos muerto a nuestra vida anterior y hemos resucitado, ¿sí?, con Cristo. Es interesantísimo notar que Pablo utiliza este lenguaje de muerte, resurrección, sepultura. Bueno, el lenguaje de la circuncisión, que ustedes imaginarán a quién tenía Pablo en mente cuando lo estaba utilizando, ¿sí? A los judaizantes de aquel momento que de alguna manera también estaban presentes en la iglesia en Colosas, pero también hay todo un lenguaje que tiene que ver con un lenguaje utilizado muchas veces por las religiones mistéricas de la época. ¿Qué era una religión de misterio? Era una religión que estaba establecida a partir de ciertos misterios que solamente se descubrirían si uno pertenecía a ese grupo, a esa religión, y cada persona que quería pertenecer a ella tenía que pasar por un rito de iniciación, ¿sí? Un rito de iniciación. Y de alguna manera todo lo que sucedía allí se mantenía dentro del marco de ese grupo, porque era una religión justamente de misterio donde no era posible compartir esos misterios con alguien que no hubiera sido iniciado en ellos. Y entonces, dentro de estas religiones se utiliza mucho la terminología de muerte, de bautismo, de resurrección, se utiliza mucho, está muy asociado con los ciclos vitales de la tierra, de la fertilidad, ¿sí?, y con la adoración a diosas y dioses, ¿sí?, y ángeles también. Por eso también es interesante tener esto en mente para entender lo que Pablo
está diciendo aquí. Habían religiones de misterio de todo tipo, devenidas de Egipto, ¿sí? de Grecia, con los cultos dionisíacos, practicados por los romanos, el mitraísmo, cultos realmente, de alguna forma, que si uno los mira, son realmente como satánicos, en algún sentido, ¿no? Porque realmente dentro de sus bacanales que hacían, habían sacrificios, habían cosas realmente tremendas, que son muchas veces las que dan fundamento a lo que Pablo está escribiendo, porque él está viendo todo esto, y entonces escribe para alertar sobre estas cosas. Ahora, decíamos que Pablo va a tratar de argumentar 4 problemas, y vamos a ir a ellos rápidamente, que son los que encontramos aquí en este texto. El primero de ellos es que este ascetismo mal practicado, ¿sí?, deriva en legalismo. Si ustedes ven el versículo 16, dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días, ¿sí? Casi me sale, esperen que se me... Días de fiesta, se me salió acá. Días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Así que nadie los juzgue, ¿sí? O sea, juzgar en base a preceptos. Judíos en este caso, ¿sí? La luna nueva, quizás es algo que no conocíamos tanto, era para saludar el inicio de un nuevo mes. ¿Sí? Pero después sabemos todas las restricciones en cuanto a comida y bebida que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, y el día de reposo. Juzgar a los demás. Una señal clara del legalismo. También hemos hablado muchas veces del legalismo como fariseísmo. Juzgar. Es una práctica típica del legalista. Se cree en cierta superioridad y con capacidad de juzgar a otros. Interesante porque a veces se juzga a los demás por una práctica que en algunos casos podría llegar a ser buena a nivel personal, ¿sí? A nivel personal, pero que de ninguna manera tiene que exigirse como obligatoria para toda la comunidad cristiana. Y este es el tipo de legalismo en el cual los fariseos habían caído, aparte agregando cosas ellos a la ley, que dice la palabra de Dios, ni ellos ni con un dedo las querían llevar, pero colocaban cargas excesivas sobre el pueblo. Cosas que habían agregado, cosas que estaban más allá de lo que la palabra de Dios decía, escrituras propias, donde agregaban más carga, más cosas, más exigencias. Lo que sucede con el legalismo y con el fariseísmo, pero vamos a tomar el legalismo porque en realidad no hay que ser fariseo para ser legalista, ¿sí? Es que atribuye a alguna práctica más valor del que tiene. Entonces se termina cayendo en algo muy común, y es: se valoran más las formas que el fondo de las cuestiones. El envase más que el contenido. No sé si me explico, ¿sí? Hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo. Bueno, el legalista hace énfasis en las cuestiones de forma. ¿Sí? O sea, se enfatiza más en el rito que en lo que éste simboliza. Más en las formas que en el fondo. Más en el rito que en lo que éste simboliza. Más en el envase que en el contenido. ¿Sí? Recordamos la oración de aquel fariseo, ¿sí?, que se ufanaba de todo lo que hacía delante
¿sí? De Dios, y ahí vemos una representación de cómo ellos amaban ser vistos del pueblo, ¿sí? Y que cuando hacían algo todo el mundo pudiera ver que se estaba haciendo. Bueno, eso es la forma. Y en realidad a Jesús le importa el contenido. Y el contenido es aquello que hago de corazón, no necesariamente siendo visto por los demás. Y que quizás a los ojos de los demás pueda ser poco o pequeño, pero a los ojos de Dios es muy grande por ser hecho verdaderamente de corazón y con la intención correcta. El legalismo. ¿Alguna vez se sintieron juzgados por alguna cosa que hacen o que han dejado de hacer dentro del marco de la iglesia? ¿Se les ocurren formas de legalismos contemporáneos? Si alguien tiene algo para decir, está abierto el micrófono, ¿sí? Formas de legalismos contemporáneos, que esto hoy pueda aplicar a nuestra vida, de repente en una forma diferente, ¿sí? Pero que encontremos juicio, como dice aquí. Fíjense que está hablando de la congregación, está hablando que el juicio va a emanar de dentro mismo por prácticas o por dejar de hacerlas. No está hablando de que va a venir de afuera, está hablando de gente que estaban allí, hermanos, que estaban juzgando por lo que comen o beben, ¿sí? O ciertas prácticas religiosas. ¿Se han sentido así alguna vez o tienen algún ejemplo de legalismos contemporáneos? Si no me dicen nada es porque estamos muy bien. A nadie se le ocurre nada. Bueno. Yo me acuerdo de una vez, yo cuento cosas y sin nombre, ¿verdad? Que había una persona que estaba enferma en el hospital y hacía mucho tiempo que estaba hospitalizada y no podía participar del culto. Bueno, hoy con esta metodología podría, ¿sí? Y un día pidió ¿Todo bien? que se le pudiera llevar la cena del Señor al hospital. Sí. Y le fue negado. ¿Por qué? Porque ese no era el entorno, según entendía el pastor, donde la cena debería realizarse. Forma y no contenido, en mi opinión. ¿Sí? En mi opinión. ¿A qué se le dio más énfasis en ese momento? A la forma, sí, indudablemente que el contexto natural es el contexto de la comunidad, pero ¿acaso no hubiéramos sido comunidad yendo 3 o 4 y celebrar la cena, aunque no fuera un domingo, con esa persona? Y iríamos más al fondo y no a la forma. Eso fue una situación que viví hace mucho tiempo, ¿sí? Como que un ejemplo de una especie, para mí, en mi entender, de legalismo, ¿sí? Recuerdo que en mi adolescencia estaban prohibidas muchas cosas. El deporte, el ir a ver un partido de fútbol, el ir a un cine o a un teatro era prácticamente del diablo. ¿Y qué versículo se citaba para negar esas cosas? El Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y había un pastor que me decía: en esa silla del cine se sentó un escarnecedor, y tú no deberías sentarte ahí. Y yo le decía: en el ómnibus también. Entonces tendría que ir en auto o en moto, pero no tengo. Entonces voy caminando.
Claro, pero a ustedes de repente parece, pero estas cosas existían. Creo que hoy ya hemos superado algunas cosas de estas, pero se utilizaba ese texto para decir que el cristiano no debería ir a un cine, a un teatro o a cualquier lugar donde, bueno, la playa, por ejemplo, ahora me dice Diana, era todo un problema ir a la playa, ¿no? Yo no estoy hablando de irnos para el otro lado, pero tampoco me parece que este tipo de cosas ayuda. Aparte, eran prohibiciones no explicadas. Está prohibido y después de eso venía el palo, no la explicación. Pablo, Sí. Pablo Clelia, no, me hiciste acordar a mi tía una vez, ¿no? Estábamos por salir al cine, los jóvenes, todos animados, entusiasmados. Entonces mi tía viene y dice, pero si Jesús viene, ustedes se quedan, porque van a estar en un lugar que es pecaminoso. ¿Cómo van a estar ahí, no? Que Jesús no venga y no encuentre a ustedes en el cine, ¿no? Bueno, está. Todo esto tiene, hermanos, tampoco nosotros lo debemos juzgar a los que, ¿se acuerdan cuando Pablo dice que el que come no menosprecie al que no come? Y el que no come no juzgue, hablando de las comidas, ¿sí? El que no come no juzgue al que come. En realidad, nosotros tenemos una herencia puritana, ¿sí? Del puritanismo, que en realidad no tenía que ver con purificar nuestra vida, sino con purificar la Iglesia de Inglaterra, el puritanismo, de que prácticas que todavía habían quedado como reminiscencias del catolicismo, pero que en esa época estaban, o sea, el cristianismo se definía más por lo que no se hacía que por lo que se hacía. O sea, el cristiano, ¿qué era? El que no participaba de juego de naipes, el que no fumaba, el que no tomaba, el que no iba a ninguna reunión que tuviera que ver con algo que no fuera las reuniones de la iglesia, el que no pertenecía a sociedades secretas, muy extendidas ya, ¿sí? Como por ejemplo la masonería, que nace en el siglo XVIII, ¿sí? Y antes también. Entonces el cristiano se definía por lo que no hacía. Entonces vos eras cristiano si no hacías estas cosas, y si las hacías estabas como fuera que es una forma de ver el cristianismo. En vez de definirnos por lo que hacemos y lo que somos, me defino por una cantidad de cosas que no hago. Entonces me defino por prácticas que no realizo. Entonces le estoy dando más valor, vuelvo a lo mismo, a las formas que al fondo. Porque de repente capaz que no hago ciertas cosas, igual soy un desastre en mi vida cristiana en una cantidad de otras cosas, ¿sí? Y mi vida con Dios, de relación con Dios, está muy lejos. Pero bueno, seguimos. Deviene entonces el ascetismo por ser una práctica que hago y que es una cantidad de cosas que me definen por lo que no hago, devienen en legalismo y devienen juzgar a los demás. Como dice Pablo aquí, nadie los juzga a ustedes, ¿sí? Por estas cosas. Segundo, desvían la atención que corresponde dar a la realidad que está en Cristo. Es como un desvío de la atención. Y el versículo 17 dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. Y el 18 al principio dice, no dejen que se les prive de esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad. ¿Sí? Es interesante esto, porque estas prácticas que parecen ser muy, muy buenas o que tienen una apariencia de piedad, en definitiva terminan desviando de la realidad cristiana. Y Pablo, cuando comienza la carta, va a orar una oración que para mí es muy preciosa, que dice en el versículo 9 del capítulo 1, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan como es digno, ¿sí? De manera digna
del Señor. Pero primero la voluntad de Dios, conocer, con sabiduría y comprensión espiritual. Esa es la oración de Pablo. No está hablando de prácticas, no está hablando de dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejá de ver el partido de Nacional, no está hablando de eso, está diciendo, yo quiero que ustedes conozcan verdaderamente a Cristo, que conozcan la voluntad de Dios, que tengan sabiduría y comprensión espiritual. Y a partir de eso, ustedes van a tener, ¿sí?, las prácticas correctas, porque eso los va a llevar. A partir de ahí quiero que ustedes crezcan. Esto es muy interesante, hermanos, porque justamente las prácticas ascéticas por sí mismas, lo único que hacen es desviar la atención y no producen crecimiento espiritual. Lo único que hacen, ¿sí?, es generar una cantidad de prácticas que uno cree que con eso está pronto. Y en realidad no hay conocimiento espiritual, no hay sabiduría muchas veces espiritual, porque no parten de allí. Parten de prohibiciones, muchas veces que están también dadas por el miedo, por el castigo, el miedo del castigo. Y esto también existía, ¿sí?, en esta época. Era los cultos a los dioses de la fertilidad. Si las cosas no se hacían como estos dioses decían, no había fertilidad en la tierra, ¿sí?, se perdían las cosechas. Había que calmar la ira de los dioses. Todo esto está presente dentro de las religiosidades mistéricas y dentro de la religiosidad también general de la época, que cuando no había una buena cosecha, cuando las lluvias arreciaban, eran porque los dioses no estaban conformes con nuestra vida, y había que hacer prácticas para saciar para satisfacer, digamos, a los dioses, para calmar esa ira. Y Pablo está hablando de otra cosa, de conocimiento espiritual, está hablando de sabiduría, de un conocimiento que viene directamente de Dios y que produce, entre otras cosas, ¿sí?, el vínculo perfecto, que es el amor, y no el juicio. Por eso el tercero de los desvíos que produce el falso ascetismo es que fomentan una falsa humildad y adoración a los ángeles, en este caso que Pablo está refiriendo. Versículo 18 dice justamente, no dejen que les prive esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Y dice el versículo 23, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Interesante, leyendo un comentario sobre esto, les comparto un texto que lo puse literal, tal como estaba en el comentario. Dice, la carta quiere poner en guardia contra los elementos del mundo. Se trata de un culto supersticioso que se estaba desarrollando por aquella región, en que se daba un culto exagerado a los ángeles, de tal modo que se negaba el carácter de mediador único y universal de Cristo. De esta adaptación proviene una deformación de la fe cristiana, en la que algunos consideran que hay unos ángeles superiores a Jesucristo que ofrecen una perfección especial a los que se inician en el conocimiento de su misterio. Se niega así el carácter mediador único de la obra salvadora de Jesús. Los iniciados en este misterio, para conseguir la perfección, tienen que observar en días especiales una serie de prácticas relacionadas con comidas, bebidas, novilunios, fiestas, sábados y otras prácticas supersticiosas y esclavizantes. Posiblemente este culto era de origen pagano y estaba relacionado con las religiones de misterios. Se trata de obtener la perfección, la inmortalidad. Para ello era necesario un conocimiento especial, que se obtenía mediante la iniciación en el misterio de un Dios. Los judíos de la zona hicieron una adaptación de esta creencia a su fe judía, poniendo en lugar de un Dios, un ángel. Y según esto, quien conoce el misterio de ángeles especiales, conseguirá
la perfección. Interesante, ¿eh? Se trata de obtener la perfección, la inmortalidad, y para ello era necesario un conocimiento especial. ¿Cómo se obtenía? A través de la mediación de ángeles. Y a través de la mediación de esos ángeles se iba consiguiendo la perfección espiritual. Los místicos judíos pretendían tener comunicación con los ángeles. Y en Colosas es muy probable que existiera una gran veneración a ellos. Esto era una práctica contraria inclusive a las creencias de los fariseos, recuerdan, ¿sí? Pero muchos judíos de la diáspora, alejados de la influencia farisaica, dirigían oraciones y peticiones, ¿sí? A los ángeles. Qué interesante. Ahora, si vamos al mundo que vivimos hoy, yo veo inclusive mucha fascinación, ¿sí? Por los ángeles. Si usted va a una librería y va o consulta o mira la parte de libros más bien esotéricos, son muy comunes en las prácticas esotéricas. Si usted mira, por ejemplo, los grados de la masonería y una cantidad de prácticas de cultos que se asemejan mucho a lo que vendrían a ser cultos de misterio, más bien cerrados, tienen que ver mucho con los ángeles. Y más un poco a nivel de lo que es un poco la tradición católica, fíjense que algo que parece ser, bueno, algo trivial, algo sin maldad, que es el ángel de la guarda, ¿sí? El ángel de la guarda. Parece que es algo que no tiene mucho peligro, ¿verdad? Sin embargo, el ángel de la guarda era como, dentro de la tradición católica, era un ángel custodio, asignado a cada uno, o sea, cada uno de nosotros tendríamos un ángel de la guarda para cuidarnos y hacer más fácil nuestro ascenso a los cielos. Si usted va a la doctrina católica va a encontrar esto así, y uno dice, así que tenemos cada uno un ángel. Yo no dudo de que los ángeles estén al servicio, porque así lo dice la palabra, de aquellos que han de ser herederos de la salvación, y que están a nuestro servicio en un sentido, ¿no? O sea, quizás hay muchas cosas que los ángeles hacen por nosotros por orden de Dios, que nosotros ni cuenta nos damos. Pero eso es una cosa y otra cosa es buscarlos. Otra cosa es consultarlos, pedirles cosas o depositar nuestra confianza en ellos. Bueno, esto era parte de lo que sucedía como práctica en Colosas, y Pablo va a hablar de una forma bien específica, ¿sí? Adoración de ángeles. Y entonces habla de un envanecimiento en el cual han caído estos maestros. Y por último, este ascetismo mal practicado, que no es el ascetismo que podría haber practicado en algún momento el apóstol Pablo, y también mucho ascetismo que hubo sano dentro de la iglesia y de la práctica de la iglesia durante siglos, que tiene que ver con la búsqueda de Dios, que tiene que ver con una sana espiritualidad, pero que no tiene que ver con estas cosas que estamos hablando, dan lugar al orgullo, o sea, al envanecimiento, que es lo que dice el versículo 18 y 19. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos, no puedo leer porque se me trancó acá, por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. ¿Sí? Envanecimiento. O sea que estas prácticas dan lugar al orgullo. Y a un falso crecimiento
espiritual. Se están ufanando de algo que en realidad no tienen. ¿Por qué? Porque no se mantienen firmemente unidos a la cabeza que es Cristo. Y que por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Claro, tenían visiones de tener acceso a una realidad espiritual más alta, estos maestros. Eran personas que habían tenido iluminación, habían llegado a la gnosis, ¿sí? A la gnosis, no agnosis, a la gnosis, al conocimiento. Pero por medios diferentes, místicos, separados de Cristo. Y estos maestros estaban allí tratando de influenciar la iglesia de Colosas. ¿Sí? Personas que se ufanaban de tener un conocimiento más alto, más profundo de las realidades espirituales. Y lo que Pablo va a decir es, Cristo es suficiente. Todos los agregados ascéticos al Evangelio solo apartarán de la fe, ¿sí?, a aquellos que los practican. Líderes que a veces orgullosamente se ufanan, de sus visiones. Líderes que parecen tener siempre revelaciones especiales. Líderes que siempre parecen tener un contacto sobrenatural superior, mayor al resto, y que depositan el poder, depositan su poder en el sentido de que se atribuyen un poder en función de esas visiones y de esas revelaciones. Cuando esto sucede, hay que abrir los ojos, ¿sí? Puede ser una mala señal. Cuando esto sucede, cuando vemos este tipo de liderazgo en el mundo evangélico, hay que abrir los ojos. Puede ser una mala señal. La serie de refutaciones de las doctrinas heréticas concluye, entonces, con una exhortación a ser consecuentes con la nueva vida en Cristo. Dice Pablo, han muerto, versículo 20, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿sí?, ¿por qué entonces se están sometiendo a todos estos preceptos? ¿Sí? ¿Por qué están volviendo atrás? Es parecido a lo que le decía a los Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué quieren volver a cosas, ¿sí?, que no van a colaborar en nada, no contribuyen en nada? Preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estas cosas basadas en reglas y enseñanzas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen apariencia de sabiduría, de piedad, pero en realidad nada pueden hacer contra los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea que en definitiva, no hay lugar dentro de la vida cristiana verdadera para este sometimiento a preceptos legalistas que se basan en reglas y enseñanzas humanas, temporales, y que para colmo de todo son inútiles para controlar los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, ni siquiera para eso realmente sirve. Y entonces, Pablo, posteriormente, nos va a dar, en el capítulo 3, lo que entiende como la vida que debemos, ¿sí?, llevar en Cristo. ¿Sí? Y capítulo 3, versículo 1 al 4, leemos lo que son realmente las normas para una vida santa. Él lo va a desarrollar, yo ahora voy a solamente leer 4 versículos, pero él va a desarrollar lo que sí él pretende para que un cristiano alcance, ¿sí?,
su verdadero crecimiento espiritual. O sea, va a describir éticamente el estilo de vida a que están llamados a vivir quienes se han identificado con la muerte y resurrección de Cristo. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La pregunta aquí sería, ¿dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra atención? Pablo dice, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está fijada nuestra atención? ¿Dónde estamos concentrando nuestra atención? Estas cosas de arriba son las que pertenecen a la esfera donde Cristo está, donde Cristo reina como Señor de la creación a la derecha de Dios. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, estas se definen en el capítulo 3 del 12 al 17 y contrastan con las del capítulo 3, versículos 5 al 11. O sea, allí vemos por la vía de contraste cuáles son estas cosas, ¿sí?, en las que tenemos que concentrar nuestra atención, aquellos que hemos muerto, ¿sí?, a este mundo y que hemos resucitado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso, ¿sí?, va a ser materia del domingo que viene, que justamente se van a desarrollar estos versículos. O sea que esta viene a ser como una introducción, ¿sí? Va a desarrollar Pablo cuáles son aquellas cosas que aquellos que hemos resucitado con Cristo debemos buscar. Conclusión, hermanos. De todo este pasaje, lo que podemos decir es que Cristo es suficiente. ¿Sí? Cristo es suficiente. Hemos muerto al mundo y también a sus filosofías. Y nuestra vida, resucitada por efecto de la unión con Él, está escondida en Dios. O sea, nuestra vida ha pasado por un proceso de muerte y resurrección y está escondida en este momento en Dios. Está allí nuestra vida. Esta vida resucitada se manifestará plenamente cuando Cristo vuelva. O sea, hoy lo vivimos como una esperanza de fe. Y vamos caminando hacia la plenitud de todo esto. Vamos alcanzando la plenitud. Cada día estamos más cerca de llegar a esta plenitud, de llegar a la gloria junto a Cristo. Mientras vivimos aquí haciendo los quehaceres que Dios nos ha mandado, nos concentramos, buscamos lo celestial, alimentados por la esperanza de la unión final con nuestro Salvador y Dios. Esa debe ser la perspectiva. ¿Sí? Esa debe ser o debería ser la perspectiva de vida. No una cantidad de reglas impuestas, sino el caminar, ¿sí?, haciendo lo que Dios quiere, cumpliendo con nuestros ministerios, cumpliendo con nuestros dones, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, concentrados en buscar las cosas de Dios, alimentados por la esperanza de su regreso, donde allí plenamente alcanzaremos la gloria junto a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener esta perspectiva y ser cristianos, que seamos conocidos por este tipo de vida, más allá de cosas, ¿sí?, que hacemos o que no hacemos, o cosas que nos definen por cuestiones que en realidad no hacen al sentido y no hacen al fondo y que no tienen que ver realmente con la vida espiritual. Que seamos conocidos por una búsqueda sincera de Dios y una perspectiva correcta espiritualmente
mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Padre, danos lo que Pablo oraba por los colosenses, Señor, que les pedía que fueran llenos de sabiduría y de conocimiento espiritual. Padre, el cristianismo es más que una serie de reglas a cumplir. Es una profundización, Señor, en el conocimiento tuyo. Es una profundización en el conocimiento de la verdad. Y tu palabra dice que si conocemos la verdad nos hará libres. Y también sabemos que la verdad es Cristo, en quienes están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la verdad, Señor, que es una persona, que es Cristo, también nos dice, porque tu palabra nos enseña, Señor, que el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, es esa verdad tan grande, Señor, que cuando la conocemos somos llenos de toda la plenitud de Dios. Ayúdanos a entender esto, Señor, porque cuando entendemos esto, Padre, viviremos vidas, Señor, realmente consagradas a ti, pero no en un ascetismo, Señor, legalista, sino una vida verdadera, Señor, con fallas, con errores, por momentos con pecados, Señor, pero también con arrepentimiento, también con búsqueda de tu misericordia, de tu gracia, también con búsqueda de ti, Señor, también con amor, con hermandad. Cristianos de verdad, Señor, no definidos por cosas que no hacemos, Señor, que no me pongo esto, que no hago esto otro, no definidos por eso, sino definidos por el amor fraternal. No juzgando, Señor, sino con misericordia, Padre, y con el vínculo perfecto que es el amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.